Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué bueno es acercarnos mutuamente a través de la palabra. A través de la palabra estamos unidos, a través de la palabra estamos cerca, a través de la palabra nos comprometemos con el diseño del Eterno. ¿Sabe qué le voy a compartir en este día? Las claves importantes para tener una vida alineada al plan y al propósito de Dios. Muchas veces nosotros encontramos el propósito y tenemos el propósito, pero luego que hallamos el propósito de Dios, luego que encontramos ese plan de Dios para nuestras vidas, necesitamos estar ajustados y mantenernos allí. Porque el secreto, la clave del éxito no es muchas veces el llegar, sino el mantenernos. Esa es la clave del éxito, mantenernos allí. Dice Génesis, capítulo 26, versículo 1 en adelante, dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. La primera cosa que usted y yo debemos saber y debemos atender es escuchar a Dios. Debemos aprender a escuchar a Dios. Qué importante es en nuestra vida aprender a oír la voz de Dios. Porque oír la voz de Dios nos va a garantizar fe, esperanza y por sobre todo caminar en lo prometido. La fe para activar en tiempos de crisis resultados diferentes. Esperanza en que el futuro será mejor. Los hombres no te dan esperanza. Dios siempre da esperanza a sus hijos. Estaré contigo y te bendeciré, le dijo. Caminar en la palabra heredada nos hace partícipes de la herencia. La segunda cosa es caminar en sabiduría. ¿Por qué caminar en sabiduría? Y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho en Génesis 41, 54. Dice, y en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Escuche lo que dice la palabra. Dice, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Esto es sabiduría. ¿Por qué? Sabiduría. En el tiempo de la crisis, en esta semana estamos hablando de crisis, estamos hablando de cómo resolver, de cómo caminar en tiempos difíciles o en tiempos de crisis. Y vamos a ver la mano de Dios, vamos a ver la manifestación de Dios, vamos a ver cómo resulta diferente para los hijos de Dios. Mire, en el tiempo de crisis Dios activa su sabiduría para hacernos caminar en abundancia. A otros les puede faltar, pero a los hijos de Dios no les faltará absolutamente nada. Crea esta palabra. Sabiduría para dirigir, hacer todo lo que Él diga. Debemos aprender a caminar en obediencia absoluta, no en aquello que sí me parece. Por eso cada vez que tú hagas un plan, hagas un proyecto, cada vez que hagas algo que tengas que hacer para Dios, tienes que hacerlo conforme a los parámetros que Dios te dice que lo hagas. No pongas nada de ti, no pongas nada de ti, haz todo lo que Él te dice de acuerdo a su voluntad. Así es el propósito, así funciona. Cuando ya pongo algo de mí, cuando hago algo que a mí me parece, cuando le pongo una cuota de mi razón, ya pierde el sentido del diseño, de lo eterno. Entonces se trastoca el propósito. Mire, debemos aprender a ser obedientes absolutamente, a escuchar la voz de Dios. Sabiduría para hacer crecer y multiplicar su depósito, como lo hacía José. El hambre estaba por toda la extensión del país, entonces José abrió todo el granero donde había y vendía a los egipcios.
Él no regalaba nada, él vendía, porque él había encontrado esa administración para que todo crezca, para que todo se multiplique. Sabiduría para administrar. Es posible ser eficaz. Es posible tener abundancias en tiempo de crisis. Claro que sí, señores. Es posible, se puede. Y cuando todo lo hubo malgastado, vio una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Sabe de quién estoy hablando? Estoy hablando del hijo pródigo, que pidió su herencia adelantada, pero él no supo administrar. Por eso es importante que nosotros aprendamos a caminar en la palabra. La única garantía de caminar en la palabra es obedeciéndola. La única garantía de que la palabra funcione es obediencia absoluta. Y lo tercero, recobrar el sentido del diseño, nuestra identidad. Y cuando todo lo hubo malgastado, como el hijo pródigo, vino una gran hambre. Lo importante es, nunca te olvides quién eres. La crisis no puede borrar tu identidad. Siempre eres hijo. Tienes beneficios como hijo y tienes herencia como hijo. Por eso el Salmo 103 dice: bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, no olvides ninguno de sus beneficios. Nunca te olvides quién eres. Nunca te olvides de los beneficios del Señor. Siempre debes dar lugar a su soberanía. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, dejando de guardar sus mandamientos. Amigos míos, es el tiempo de caminar en la palabra. Cuando el propósito se te es revelado, entonces caminar en la palabra es posible, escuchando a Dios, teniendo un sentido de obediencia estricto a la palabra, recuperando y recobrando el sentido de nuestra identidad. Caminar en la sabiduría. Todo eso nos habilitará un tiempo. Aunque el mundo permanezca en crisis, a nosotros nada nos va a faltar, porque Dios es nuestra cobertura y andaremos caminando en sus caminos como corresponde, como realmente Él nos demanda. Que tengan un excelente día. Sean bendecidos en este día, en el nombre de Jesús.